Reporte 100. Janet Piteros Méndez es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Sonora, y le agradezco que esté con nosotros. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. ¿Han hecho ustedes un análisis de cómo va a afectar este Plan B en materia electoral? Así es, se hizo a través de los órganos desconcentrados de las 300 juntas distritales, es decir, los que hay en todo el territorio nacional, y las 32 juntas locales ejecutivas. Estudiamos la reforma y propusimos este análisis técnico que se presentó ante el Consejo General. El argumento del gobierno es poderoso: hay que ahorrar recursos. Frente a un argumento de ahorro de recursos, ¿cómo convencer a los ciudadanos de que esto les puede afectar? Bueno, yo creo que podría decir varias cosas, pero lo resumiría en cuánto cuesta la democracia y cuánto vale la democracia. Entonces, me parece que en el tema de cuánto vale, y además el ahorro conforme a la reforma no es sustancial. Lo que se afecta es el trabajo de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral, pero no se garantiza que haya certeza en las contiendas electorales, ni que se cumpla con los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Luego también el argumento es que se trabaja cada 3 años y no se trabaja de manera continua. Es decir, esta reforma hace que los recursos se concentren para los procesos electorales, pero cuando no son años electorales, que no se esté gastando dinero. ¿Es correcto esto de que se trabaja únicamente cuando hay procesos electorales, y cuando es un año no electoral, ustedes se están rascando la panza? No, definitivamente no. Todas las juntas distritales son órganos permanentes, en efecto, que están trabajando. Cada una de las áreas tiene diferentes atribuciones con las que se trabaja no solamente en el proceso electoral. Aclarando también que el proceso electoral no únicamente es el día de la jornada electoral, sino que se trabaja desde un año previo para poder tener estos preparativos, y posterior al proceso electoral o a la jornada electoral se hace igual estudios, por ejemplo, ahorita para saber cuántas personas votaron, para hacer la redistritación de los distritos, para saber nuevamente la conformación conforme al censo pasado. Trabajan los módulos de atención ciudadana, que son parte de una vocalía del Registro Federal de Electores. En el caso de capacitación electoral, tenemos tareas permanentes de educación cívica. Tenemos ahorita el plan de implementación 2023, que incluye parlamento infantil, actividades de consulta infantil, agendas de trabajo con instituciones para trabajar los resultados de consulta infantil y juvenil. Entonces, no es únicamente en el proceso electoral las actividades que se realizan, es constante, ¿no? Todo el tiempo hay que estar georreferenciando a las y los ciudadanos que acuden a los módulos para que tengan un espacio o se les asegure que van a tener una casilla donde votar. En contraparte, quienes defienden al INE y que están en contra del Plan B de la reforma electoral aseveran: volverán los fraudes electorales, el gobierno volverá a controlar las elecciones como era antes de la creación del IFE, y como era antes que el gobierno en la Secretaría de Gobernación organizaba los procesos electorales. ¿Es cierto esto, que volverán los fraudes electorales y el gobierno tendrá mano en la decisión que se tomen en los procesos electorales? Bueno, lo que es un hecho es que no habrá certeza en todo el desarrollo del proceso electoral, porque en primera no habrá ni siquiera personal calificado, adecuado, que sepa técnica y operativamente cómo realizar una jornada electoral, cómo preparar una jornada electoral. Entonces, eso ya nos habla de que no tendremos certeza en esta realización. Entonces, no me atrevería a decir que es un probable fraude, pero sí no tendremos certeza ni objetividad, y sobre todo si hay intromisión de actores políticos que están ya en el gobierno en los temas, por ejemplo, de padrón electoral, ¿no? En el control del padrón electoral o de la lista nominal de electores en el extranjero, evidentemente no habrá objetividad en el trato de estos documentos, de estos datos. Sí, ¿el padrón electoral pasaría al gobierno con esta reforma? No, pero se pretende que en el caso de la lista nominal de electores en el extranjero sea validada por la Secretaría de Gobernación. De todos modos, no votan en el extranjero. Pues es una cantidad menor la que vota, pero cada día estamos incrementando el que acudan o que voten. O sea, ¿controlaría el gobierno la lista nominal del extranjero? La validaría. Ajá. La validaría. Que sería pues pasarle los datos, ¿no? Y que los revisen y los puedan
como se decía anteriormente, incluso rasurar, ¿no? Entonces, los datos, sobre todo, es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Pero hasta en Amazon han circulado los datos del padrón, ¿no? Amazon y Mercado Libre. Pero no ha sido a través del instituto, ¿no? Ha sido, y ya también ha sido sancionado ese tema. Sí. ¿Qué otro riesgo se le ve a este plan B? Pues en primer lugar lo de la autonomía e independencia de los órganos electorales, ¿no? Es decir, que el gobierno pueda entrometerse o pueda hacer incluso propaganda personal, lo cual está prohibido por la Constitución, pueda hacer propaganda personal con recursos públicos, ¿no? La existencia de un servicio profesional electoral que nos ha brindado durante estos años desde su existencia, pues justo esto, un personal operativo, técnico, capacitado, evaluado, que es quien se encarga de organizar los procesos electorales y las actividades que se hacen fuera de proceso. La presencia permanente de este servicio en todo el territorio nacional, ¿no? Un padrón electoral manejado con criterios técnicos bajo supervisión de los partidos políticos a través de las comisiones de vigilancia. Es decir, esta parte que se ha trabajado durante muchos años con personal que está calificado para realizarlo, pues ya no tendremos certeza de cómo se va a hacer, cómo se va a organizar el padrón electoral, cómo se va a validar. Constantemente está además siendo validado para poder tener nuestra lista nominal, ¿no? Y las condiciones de equidad en la contienda. Sí, ¿cuántas personas se cae ese trabajo, por ejemplo, aquí en Hermosillo, en el INE de Hermosillo, en el INE de Sonora, de pasar esta reforma, este plan B? Bueno, en primera a nivel nacional es el 85% de la plantilla laboral. En el caso de ¿El 85% se iría del INE? Sí, así es. ¿Así de fuerte? ¿85%? ¿Cuántas personas son? Son, me parece que 17,000 las que se irían, pero en el caso de Sonora específicamente tenemos 7 juntas distritales, cada una tiene 5 vocales a cargo de cada una, ¿no? En la junta local tendremos otros 5 vocales más el personal del servicio profesional, que no solo son los vocales, sino también personal de cartografía, de oficina de análisis, de varias áreas, pues tenemos servicio profesional, entonces todo el servicio profesional, o sea, de las 7 juntas, de las 7 juntas distritales, no quedarían más que un vocal operativo en cada una de ellas, ¿no? Que se encargaría, según la reforma, pues de todas las actividades que se tienen que realizar. ¿Qué son qué actividades? Tendría, digamos, a su cargo lo de 5 funciones, ¿no? Sí. En primera, la de vocal ejecutivo, que es quien coordina todas las actividades de las juntas distritales, la parte administrativa, la parte jurídica, luego el vocal secretario, que auxilia en estas funciones, que además es quien recibe quejas y denuncias, que además es quien atiende violencia política de género, en el caso de la demarcación federal. Un vocal del Registro Federal de Electores, que es quien atiende los módulos de atención ciudadana, tenemos 900 casi en todo el país, entonces quien atiende esos módulos a través del personal y demás, pero quien coordina es un vocal del Registro Federal de Electores, eso también lo tendría que asumir un vocal operativo. Las actividades de capacitación, es decir, los que buscan quienes coordinan a quienes buscan a los ciudadanos en campo para instalar las casillas, quienes capacitan a ese personal en campo, que son nuestros capacitadores asistentes electorales, también lo tendría que hacer ese mismo vocal operativo. O sea, los módulos, más la capacitación, más la educación cívica, más las quejas y denuncias, más la parte administrativa de las juntas, y aparte la parte de organización electoral, que es quienes se encargan de hacer los recorridos para ubicar las casillas, para pedir los permisos para ubicar las casillas, porque cada proceso se tiene que hacer toda esta actividad, acondicionar, es decir, llevar las lonas, rentar los baños, todo lo que conlleva que se instale esa casilla. Entonces, todas esas actividades las tendría que hacer una sola persona. Sí, tu cargo, Janet Piteros Méndez, es vocal de capacitación electoral y educación cívica. ¿Desaparecería este cargo con la reforma, con el plan B? En el caso de las juntas distritales, sí. Y en el caso, es decir, 300 vocales distritales. Sí. Y en el caso de los locales, de los 32 que somos en el país, pues se fusionaría con el área de organización electoral. ¿Cuánto gana un vocal de capacitación electoral y educación cívica? A nivel distrital, me parece que alrededor de unos 30 y tantos mil pesos. Sí. Pero igual está disponible en la página del instituto. Si nosotros buscamos cada uno de los cargos, está disponible cuál es cuánto es lo que gana cada uno de los vocales. Y es importante que preguntes esto porque no somos, como se dice, o como la narrativa gubernamental lo está manejando, que somos burocracia dorada porque tenemos unos sueldos extraordinarios. Me parece que no está nada acercado a la realidad, ¿no? Sí. ¿Cuánto te pagan a ti, por ejemplo? En ningún momento ganamos más que el presidente. ¿Cuánto te pagan a ti, por ejemplo? En mi caso, mi sueldo mensual es
me parece, no estoy tan segura, pero como 62,000 pesos mensuales. 62,000 pesos. Y el cargo como el tuyo hay 32. Hay 32. O sea, es un cargo estatal. Así es. Es un puesto estatal. Y luego vienen los cargos que son distritales. Así es, en cada junta distrital. Que son sueldos como de 30 más o menos. Un poquito más, ajá. Sí, y todos estos puestos desaparecerían. Así es, pero además del servicio profesional, todos los puestos de la rama administrativa, es decir, de la junta no solamente somos los vocales y un jefe de oficina y seguimiento, que también es parte del servicio profesional, sino todo el personal administrativo, las asistentes, secretarias, el personal de cada una de estas áreas, ¿no? Sí, esto va a pasar, Janet Piteros Méndez, o sea, no hay manera de que eviten, o sea, de que se evite quienes están en desacuerdo con esto, porque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes en el Senado para que pase. Se va a aprobar. Esto se va a aprobar, esto es ya como definitivo, pues no hay señales de que no se vaya a aprobar, pero la decisión final la va a tener la Corte, supongo. Así es, nosotros estamos justamente pues esperando a que ya se apruebe para poder pues ejercer las acciones correspondientes, en el caso del instituto las acciones de inconstitucionalidad, en el caso de los partidos políticos las controversias constitucionales, y en el caso del personal, digamos a título propio, juicios electorales y amparos en el caso del personal administrativo, del personal del INE. Entonces estamos confiados en que la Corte resolverá, porque además hay muchas, nuestro consejero presidente lo llama constelación de inconstitucionalidades, porque si tú revisas, pues hay muchísimos temas que van en contra de lo que dice la Constitución. Entonces esperamos que la Suprema Corte resuelva estas acciones de inconstitucionalidad pues favorables al instituto. Bueno, y esto se tendrá que resolver antes de que inicie el año electoral, ¿no? Antes de septiembre. Así es, sí, se tendrá que resolver antes del mes de junio. Antes del mes de junio. Sí, porque hay un periodo en el que no se pueden hacer modificaciones 3 meses anteriores, 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces tendremos hasta el mes de junio para que se pueda resolver. O sea, junio es el plazo máximo que tendrá la Corte para decir si esto es constitucional o no. Si no, se va a hacer un caos esto, ¿no? Así es. Muy bien. Janet Piteros Méndez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Esta información, estos análisis están públicos? Así es, muchísimas gracias por la pregunta. Justo, efectivamente, además de lo que se publica en redes sociales como banners y demás, está disponible este informe que presentó el secretario del Consejo General en la página del instituto y en las redes sociales de nosotros. Hay una versión ejecutiva y hay una versión completa donde podrán consultar qué es lo que afecta a la ciudadanía en general y a las y los miembros del servicio en lo particular. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Reporte 100.